Si ya estás en línea y dispuesto, también hoy quiero hablarte de parte de Dios. Para serte totalmente honesto, yo no sé si voy a demorar poco hoy. Creo que tengo mucho para decir de parte de Dios. Llevo una semana entera meditando en todo esto, este pasaje y esto que Dios ha puesto en mi corazón y realmente Dios me ha ministrado muchísimo a mí en mi corazón. He tenido un tiempo en la presencia de Dios precioso como consecuencia de este mensaje que quiero compartir con vos. Lo que necesito es que tengas tu corazón abierto, lo que necesito es que estés ahí disponible, en tu espíritu, disponible en tu corazón para que yo pueda compartir con vos este mensaje que estoy seguro que viene de parte de Dios. Así que si tenés Biblia vamos a usar Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 3 al 11. Yo voy a leer en realidad varios versos sobre esta historia. Te voy a posicionar primero un poco. La historia está relacionada con el pueblo de Israel, con el sacerdocio de Elí, con el llamado de Dios a Samuel y con todo lo que pasa en el medio. Si vos ya conocés la historia, viene bien reforzar, y si no, viene bien leer siempre la palabra de Dios. Dice: cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de los dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? ¡Ánimo, filisteos, sean hombres! Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido nuestros, luchemos como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los hijos de Elí. Mientras yo meditaba en esto, el Señor me compartía sobre este asunto, lo primero que yo pensé es: para Israel no era algo novedoso ir a la guerra. Israel tiene historia de guerra. No es un pueblo que no sabe de ir a la guerra, es un pueblo que sí sabe de ir a la guerra. Así que no es una novedad ir a la guerra. No es la primera vez que se involucra al arca en una guerra o la presencia de Dios en una guerra. No es la primera vez. Pero es la primera vez que un pueblo, cargando la presencia de Dios, obtiene una derrota. Y eso es muy llamativo. Cualquiera de nosotros sabe, conoce y entiende que si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esta historia en particular cuenta la historia del pueblo de Dios, de la presencia de Dios con el pueblo de Dios, pero de una derrota como pocas veces Israel experimentó. Israel huyendo, hijos de Dios huyendo, la presencia de Dios robada, los sacerdotes, los hijos del sacerdote y sacerdotes también de la época muertos. Algo no anda bien. Algo no anda bien, eso es inédito. Cristianos cayendo, cristianos derrotados, cristianos que le roban la presencia de Dios. Algo no está bien. Cuando uno lee esa historia sabe que algo no está bien. Y a mí me apasiona
la pregunta que surge en el pueblo de Israel, cuando ahí los ancianos dicen, ¿por qué el Señor nos derrotó? Es que un hijo de Dios no ve o no encuentra una derrota en el tamaño del enemigo, sino en que Dios no estuvo con él. Voy a volver a repetir eso. Nosotros no podemos ver o aceptar que una derrota es por causa de que el enemigo que estaba enfrente nuestro era más grande que nosotros. La única manera que nosotros podemos ser derrotados es que Dios no haya estado con nosotros. No hay forma, no hay forma. Un hijo de Dios no ve una derrota por el tamaño del oponente, sino por el hecho de que por algún motivo Dios no estuvo con él. Y eso fue lo primero que se preguntaron, ¿por qué Dios no estuvo con nosotros? No qué tan fuertes eran los filisteos. Y esta historia habla de muchos motivos por los cuales Dios no estuvo. Pero quiero volver a hablarte sobre este asunto de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede creer en Dios como si Dios fuera un Dios pagano. Un Dios pagano al que habita solo en una caja, en una imagen, en una estatua, en una estampilla. Un hijo de Dios no puede creer en un Dios pagano, no puede creer en un Dios que se lo usa solo para la conveniencia. No puede creer que Dios vaya a responder, el Dios creador del cielo y la tierra, el único Dios verdadero. No podemos creer que va a contestar y que va a moverse según nuestro deseo y según nuestra voluntad, como si Él no fuera el soberano del mundo. No podemos creer en un Dios como si fuera un Dios literalmente que habita en una imagen, en una estatua o en una estampilla. Israel estaba perdiendo una batalla y dijeron, vamos a buscar la presencia de Dios, como si fuera la presencia de Dios un amuleto de buena suerte. Como si Dios pudiera ser manipulado y decir, tráiganlo ahora que lo necesitamos para esta guerra, que nunca preguntamos si era necesaria, que nunca le preguntamos al Señor si quería venir con nosotros, si teníamos que enfrentarla, pero traigamos la presencia entonces que Dios arregle todo, porque a nosotros ahora nos conviene que Dios venga y lo arregle. Como cristianos tenemos que empezar a cambiar esta manera de ver las cosas. No podemos hacer desastres en nuestras vidas y correr a buscar la presencia creyendo que vamos a traer la presencia para que arregle todo nuestro desastre, nuestra conveniencia, devolverla a su lugar y creer como que podemos volver a hacer lo mismo que antes y que no pasa nada. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios no es domesticable. Es el creador del cielo y de la tierra. Y acá los hijos de Elí dijeron, bueno, traemos el arca y ya, lo solucionamos. Traigan esa caja y todo va a cambiar. No podemos manejarnos más así como cristianos. Y yo quiero ser enfático. Dios no va a darnos su presencia por causa de nuestra necesidad o para nuestra conveniencia. No va a hacerlo. Yo sé que tal vez te estás preguntando, uy, pastor, justo hoy le enganché uno de esos mensajes que me va al corazón, ¿no? Sí, y dudo que cambie en los próximos días. Porque Dios está yéndole al corazón a la iglesia en este tiempo que ha permitido que estemos viviendo. Porque tenemos que cambiar la manera de pensar, la manera de ver a Dios. No podemos más vivir creyendo y pensando en un Dios que es manipulable por el hombre y que se moverá a conveniencia del hombre. Porque los hijos de Elí, que eran sacerdotes, creían que era así. Se habían acostumbrado a moverse de esa manera. Pero un día no funcionó. Ya no funcionó. Y como cristianos tenemos que saber que en la medida en que hacemos las cosas como se nos parece, no podemos andar corriendo a buscar a Dios para que arregle todo, para después soltarlo, para después arruinarlo todo de nuevo, para después ir a buscarlo, para después arruinarlo todo de nuevo, porque un día la presencia se nos es quitada, porque un día la derrota es muy grande y el dolor es insoportable. No tenemos por qué llegar hasta ese día.
Eso es lo que yo sentía que Dios hablaba a mi corazón. No hace falta llegar hasta ese día. Este mensaje tiene ese espíritu, va en esa dirección. No hace falta llegar a tener una derrota extraordinaria. No hace falta tener que sufrir tanto. Podemos cambiar ahora nuestra manera de pensar y de ver y de entender cómo es Dios y de aceptar cómo es Dios. Cuando uno sigue leyendo en 1 Samuel capítulo 4 versículo 13 en adelante, dice que ahí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios que sus hijos se habían llevado a la guerra. Cuando un soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí tenía ya 98 años. Ya sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, le preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Fines, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar que el arca de Dios, Elí se fue de espalda, cayendo de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Yo venía leyendo este pasaje con lo que te digo, con estas 2, 3 cositas que te dije al principio, de cómo tiene que cambiar nuestra manera de ver a Dios. Y mientras yo estoy aceptando lo que la palabra me muestra, lo que la palabra me dice, e inclusive reprende a mi corazón en muchas actitudes, también el Señor me habla y me dice, yo veo un cambio de era. Dios me empieza a hablar de un cambio de era. La muerte de Elí representaba un cambio de era. ¿Y de qué cambio de era el Señor me empieza a hablar? ¿O cuál es el cambio de era que el Señor me empieza a mostrar? Él me dijo, se termina la era del liderazgo, del mal liderazgo de la iglesia, del mal liderazgo en la iglesia. Yo necesito tomarme 4 o 5 minutos para hablar esto, porque cuando una palabra de Dios viene, yo tengo que decirla. Cuando tengo, digamos, ¿no?, este impulso a tener que decirlo, porque cuando uno lo dice, después las cosas ocurren. Se termina, hay un cambio de era, donde el mal liderazgo de la iglesia se termina. Yo no sé cómo Dios va a hacerlo, no sé si va a utilizar este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia mundial, y cómo usará eso, pero yo puedo garantizarte algo, se termina ese tiempo, cambia la era, está cambiando la era. Se terminan los irresponsables en el liderazgo. Los irresponsables, los que hacen las cosas sin ningún sentido de la responsabilidad de lo que están haciendo para Dios, sin ningún sentido de la responsabilidad de que están administrando la obra de Dios, de que están cuidando las ovejas de Dios. Se termina ese tiempo. Puedo ver de parte del Señor un cambio de era. Puedo ver el fin de los que tienen esa mala conducta en el liderazgo, una conducta equivocada. Una manera de conducirse es una conducta, una manera de conducirse equivocada, errada, pero voluntariamente errada. Se termina eso. Yo veo un cambio de era. Yo veo el fin de la era de los ciegos que guían otros ciegos. Elí estaba ciego. Elí ya no veía, y no solo en lo físico, no veía en lo espiritual. No podía ver. Se tenía que enterar por oídos de otros de lo mal que sus hijos hacían las cosas. Un liderazgo irresponsable el de Elí, un mal liderazgo, un liderazgo ciego que pretendía guiar ciegos, siendo ciegos. Se termina esa era en la iglesia de Jesucristo, en el mundo se termina. No puedo hablar solo de Argentina, yo entiendo que esto que el Señor ponía en mi corazón como algo mundial. Se termina el liderazgo débil de poder de Dios, que tantas cosas han inventado por falta de poder. Se termina el tiempo del liderazgo débil de poder en las iglesias. Pastores, hay un cambio de era.
revisen sus corazones. Métanse con el Señor, revisen sus corazones, no sea que nosotros podamos ser eliminados. Nuestro corazón tiene que ser constantemente expuesto a la presencia de Dios y a que Dios trate con nuestro corazón para no ser eliminados. Yo puedo ver de parte de Dios que viene un tiempo de cambio de era. Entonces algunos quedarán en el camino. Pastor, de todo corazón, con mucha humildad y con mucho respeto, exponete a la presencia de Dios. Volvé a pasar tiempo en la presencia de Dios para que Él pueda ver y mostrarte, mejor dicho, qué hay en tu corazón, para que tengas la oportunidad de cambiar, de arrepentirte, para no quedarte afuera de lo que Dios va a hacer. Se termina el liderazgo débil en poder de Dios. Se termina el liderazgo débil de poder de Dios, que han tenido que inventar cantidad de cosas para sostener la gente adentro, motivación, activismo, todo por falta de poder. Se termina el liderazgo que está engordado por falta de ejercicio en el compartir y en el dar. Se termina. No, esto que tengo de Dios es para mí. No, este dinero que Dios me dio a mí es para mí. No, ese liderazgo engordado. Elí estaba de sobrepeso, pasado en peso, ciego, viejo, débil, irresponsable. Se termina ese tiempo, eso es lo que veo. Y no te lo digo, yo quiero ser claro en el mensaje. Lo digo con temor de Dios lo que estoy diciendo. A mí me tiembla por dentro de decir lo que estoy diciendo, porque yo soy parte del liderazgo. Yo tendré que mantener mi corazón constantemente expuesto a la luz del Señor para yo no quedar afuera. Yo lo que estoy anunciando es lo que oigo del cielo. No lo hablo, por favor, con la intención de corazón de ahora viene mi tiempo y otros desaparecen. No hablo de eso, estoy hablando de lo que el cielo está diciendo. Hay un cambio de era. Cambia la era. No solo cambia la generación, cambia la era. Y en definitiva, mientras el Señor me hablaba de esto, me dice, es que hay un liderazgo que caerá por su propio peso. Elí cayó por su propio peso. Y fue su propio peso lo que lo desnucó, lo que lo mató. Viene el tiempo de un liderazgo que cae por su propio peso en el mundo entero. Hay un liderazgo en la iglesia que caerá por su propio peso, porque se dedicaron a engordarse de ellos mismos y no a llenarse de Dios, tan llenos de ellos mismos. Se terminó, caerán por su propio peso. Y entonces Dios empieza el cambio de era. Necesitaba decir eso en medio del mensaje. Y ahora me meto de llenito en el mensaje. Te di una introducción, te di una palabra que yo entiendo que es profética de parte de Dios. Y ahora me quiero meter de lleno en el mensaje. El mensaje se centra en este solo versículo. Voy a leer uno o dos más, pero se centra en este verso. Primera de Samuel 4:22. No te olvides nunca de este verso. Primera de Samuel 4:22. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel. Se han llevado la gloria de Israel. Mientras yo estoy orando y recorriendo esta historia porque me siento guiado por el Espíritu Santo a leerla, estoy percibiendo en mi espíritu todo lo que yo te estoy contando, pero de pronto llego al exclamó: se han llevado la gloria de Israel. Y el Espíritu Santo fue tan fuerte dentro mío que empecé a llorar y empecé a sentir la angustia que Dios sentía. La angustia que Dios sentía al quitarle la gloria a Israel, al quitarle su presencia a Israel. No, acá dice, exclamó, se han llevado la gloria de Israel. Quien lo exclamó fue una nuera de Elí, que perdió ahora estaba perdiendo a su yerno, estaba perdiendo a su marido, estaba perdiendo tantos familiares. Y ella exclamó, se llevaron la gloria de Israel, porque también se llevaron el arca. Pero el Espíritu Santo me decía, el dolor de Dios al oír eso. El dolor de Dios al que su pueblo tenga que expresar, perdimos la gloria. Hemos perdido la gloria.
Dios nos hizo habitantes de su gloria desde el principio. Habitábamos en su gloria en el Edén, el ser humano. Y perdimos la gloria. Perdimos su presencia. Y cuando perdimos la gloria, perdimos las victorias. Y cuando perdimos la presencia, perdimos las oportunidades de cambiar. Es que perder la presencia de Dios y su gloria es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de victoria o derrota. Lo es todo. No hay ningún otro tema más importante en el Evangelio que tener y retener la gloria que Dios me ha querido dar. La gloria que es reservada para los hijos, no para los enemigos. Y entonces quiero compartir con vos cómo dar a luz un Icabod. Icabod es el nombre que le puso esta mujer que estaba dando a luz en pleno de este desastre, de la pérdida de la gloria, de la pérdida de familiares, de una matanza exagerada. Dijo, pónganle a este niño que acaba de nacer Icabod, que es, perdimos la gloria. La perdimos. Hemos perdido la gloria. Y yo quiero mostrarte que hay 12 pasos simples, sencillos, que pudieran ser para algunos del andar cotidiano, donde podemos perder la gloria, ser responsables de perder la gloria. Perder la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, para con nuestros hijos. Número 1. La perversidad. La Biblia habla de que los hijos de Elí que estaban ejerciendo el sacerdocio eran perversos. Literalmente lo dice. Podés leerlo en este pasaje en tu casa con tiempo. Dice que eran perversos. Perversidad es la persona que actúa con maldad, pero a sabiendas. O sea, voluntariamente actúa con maldad. Y tenemos que poder reconocer que muchas veces nosotros voluntariamente actuamos con maldad. Y tenemos el error conceptual de creer que hay, bueno, depende. Si es en la iglesia está muy mal, pero si es en el trabajo no tanto. Y es un error. Porque nosotros somos el templo de Dios. Cuando actuamos con maldad voluntariamente, estamos perdiendo presencia de Dios. Estamos perdiendo la gloria de adentro de este templo. Número 1, la perversidad. Tenemos que revisar cómo estamos actuando. Y no es religioso lo que te digo. Ese es un invento del diablo, que la religión te viene a decir lo que está mal. No, la falsa gracia está mal. La gracia viene a cambiarme. La gracia viene a salvarme. La gracia es Jesucristo. Es un invento del diablo, que los no son religión. Es un invento que le han creído algunos. Número 1, la perversidad. Tengo que revisar mi manera de manejarme para con mi cónyuge. No puedo actuar con maldad voluntariamente. Para con mis hermanos, sean naturales o espirituales, no puedo manejarme con maldad voluntariamente, a sabiendas. Eso es perverso. Eso me hace perder la presencia y la gloria. Dice que los hijos de Elí, estos sacerdotes, no tomaban en cuenta al Señor. No lo tomaban en cuenta. Cuando consideramos nuestro deseo por encima de la opinión de Dios, es no considerar a Dios en mis caminos. Tenemos la tendencia a no considerar a Dios. No tener consideración por lo que Él opina. Tenemos una necesidad, vamos a decir cualquier cosa. En lo laboral buscamos trabajo sin consultar si Dios quería. Aceptamos trabajo sin consultar si Dios quería dárnoslo. Nos ponemos de novio sin preguntar si Dios quería esa persona o no para mi vida. Nos cambiamos de iglesia sin consultar a Dios donde Él me quiere. Está la tendencia a no considerar a Dios en nuestros caminos. Eso aleja la gloria y eso aleja la presencia. Tenemos que revisarlo.
Número 3 dice que, o cuenta cómo estos sacerdotes irresponsables violaban las normas establecidas por Dios. O sea, ejercían desobediencia voluntaria. Al momento de los sacrificios, iban con un tenedor, sacaban antes de tiempo, y hacían desastre. Desde el punto de vista de las normas que Dios había establecido. Y nosotros tenemos la tendencia a querer romper las normas que Dios nos ha establecido para vivir acorde a como Él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desobedecemos de manera voluntaria, alejamos la presencia de nuestra vida, alejamos la gloria de nuestra vida. Y no hay pecado grande y chiquito, sino voluntario o involuntario. David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Tal vez alguno pudiera ser involuntario, pero los voluntarios, vos y yo sabemos cuáles son. Y todos los días tenemos la tendencia a voluntariamente infringir las normas. Eso aleja la presencia de Dios. Aleja. El sentimiento de impunidad. La sensación de impunidad, de pequé hoy, no pasó nada. Ah, bueno, peco mañana, no pasó nada, listo. Y empiezo a sentirme impune. Porque la gracia y la misericordia 2 veces me salvaron, creo que entonces tengo vía libre y ahí entra en juego la falsa gracia. Total, salvo siempre salvo, éntrele, muchachos. Y empezamos a vivir impunemente creyendo que Dios no está mirando lo que estamos haciendo y que no seremos juzgados nunca por lo que estamos haciendo. Dios va a ser bueno, entonces dejará de ser justo. Tenemos la tendencia a vivir en impunidad espiritual, a creernos impunes porque la sangre de Cristo, entonces yo soy impune. Y no es cierto. Y no es cierto. Un día Dios dice hasta acá y estamos fritos. No, eso era el Antiguo Testamento. Por favor, pregúntele a Judas, que estuvo 3 años con Jesús y un día se terminó. Pregúntenle, ya se me borró el nombre, pero el matrimonio que viene a entregar una ofrenda falsa, equivocada, y caen muertos en el templo. No me diga que esto era para el Viejo Testamento, porque Dios no ha cambiado, sino Dios era distinto. El de ayer y el de hoy y el de mañana será otro. No, es el mismo. Tenemos la tendencia a creer que podemos vivir de manera impune espiritualmente. No es cierto. No es cierto, aún en el liderazgo. Insisto con el liderazgo. Yo sé que me puedo ganar enemigos y no me gusta hacer lo que hago, pero prefiero agradar a Dios que agradar a nadie más. En el liderazgo hay líderes que se han creído impunes delante de Dios. Viven en pecado, pero lideran como si no estuvieran viviendo en pecado. Pastores y líderes, déjenme decirle algo, eso no dura para siempre. No existe la impunidad espiritual, no existe. En esa misma dirección les digo que los hijos de Elí forzaban a dar a la gente para enriquecerse ellos, para comer mejor ellos, para comer más y mejor. Líderes y pastores que creen que pueden forzar a la gente y que Dios no lo está viendo y que lo va a pasar por alto, porque bueno, y que le exigen a la gente para su propio beneficio. Eso aleja la presencia de Dios. Eso aleja la gloria de Dios de su vida. Eso hace que usted empiece a caer en derrota, que usted le empiece a pasar mal, que a usted le empiecen a venir calamidades y usted dice, ¿qué me está pasando? ¿Será que Dios me abandonó? Moraleja, Señor. Eureka. Claro que Dios lo abandonó. En realidad, usted lo abandonó a Dios cuando empezó a manejarse de esa manera. Y hoy estoy sin pelo en la lengua, pero tengo que hablar así. Eso es lo que recibí del Señor. No puedo decir otra cosa. Dice que estos 2 mamarrachos de sacerdotes, hijos de Elí, se acostaban con las servidoras. Primero que no había servidoras en el templo, así que no sé qué hacían ahí. Tal vez tareas domésticas, de limpieza, de orden, no se me puede ocurrir qué hacían.
Y yo sé que el pecado sexual es un tema en sí mismo. El pecado sexual es un tema en sí mismo. La infidelidad, el sexo fuera del marco del matrimonio, la homosexualidad, es tan amplio. O sea, el pecado sexual es un temón que arranca, por supuesto, como todo, en la raíz del corazón. Pero adentro de la iglesia, mi querido, mi querida, no estamos adentro de la iglesia, bueno, nos estamos conociendo y en realidad tu única intención era llevar a la cama a esa mujer o a ese hombre. Pero levantamos las manos los domingos y pedimos perdón a Dios después de que toda la semana hicimos cualquiera. Nos acostamos con media iglesia y pedimos perdón a Dios. No hay manera que la gloria y que la presencia de Dios permanezca en tu vida. No hay manera. Eso es abominación para el Señor. Estás jugando con sus hijos. Estoy claro, ¿no? Es una locura espiritual. Hay que tener demencia espiritual. Hay que estar bien ciego para creer que puedo pasar por encima de todas las ovejas del Señor y acostarme con todas y hacer lo que quiero sexualmente y que Dios va a pasarlo por alto. Es una locura creer que Dios puede pasar por alto eso. Es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Cuando Elí se entera, porque era un irresponsable y no estaba al tanto, cuando se entera porque otros le dicen cómo se comportaban sus hijos, voy a volver al punto anterior, perdón. Líderes en la iglesia y pastores que se acuestan con miembros de la iglesia, es aberración a los ojos del Señor. Pastor, no va a pasarlo por alto el Señor. Con mucho amor te lo digo. Y es tanto el amor que me enfrento a una cámara para decírtelo. Y corriendo el riesgo de que te enojes conmigo por ser solo un mensajero. Pastor, líder, Dios no va a pasarlo por alto. No va a pasar por alto tu pecado sexual dentro de la iglesia. No lo va a hacer. Arrepentite. Cambiá. Pedí perdón. Hacé acto digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. Vuelvo. Cuando Elí viene y corrige a sus hijos, que se suponía que eran sacerdotes y que sigan las cosas bien, los corrige, le dice, ¿cómo puede ser que hagan semejante cosa? ¿Sabe qué hicieron? No lo escucharon. Cuando no escuchamos corrección, no podemos creer que la presencia de Dios se va a mantener con nosotros y que la gloria nos va a acompañar cuando somos gente soberbia, que no acepta que nadie lo corrija. No hay forma. La presencia de Dios se va, pero porque yo la he hecho con esa actitud. Un corazón que no acepta una corrección, a la primera vez que te corrigen te vas de la iglesia. Te vas de la iglesia, pero te vas sin la presencia y te vas sin la gloria, te lo digo, te lo quiero decir. Te vas lleno de enojo, te vas lleno de bronca, te vas lleno de soberbia, pero no va la presencia de Dios con vos. No podemos no ser corregibles en nuestro corazón, tenemos que revisar nuestra humildad. Aún pastores que no se dejan corregir, que no aceptan errores, que no son capaces de ser transparentes y decir, es cierto, me he equivocado y pido perdón. ¿Por qué? Porque temo a Dios y porque no quiero perder su presencia y porque no quiero perder su gloria. Ese es el motivo real y único, valedero de arrepentimiento. No por el qué dirán, no por el si puedo seguir sirviendo, que no se note, porque no quiero perder la presencia ni la gloria. Ni hablar del no obedecer a los mentores o a los padres espirituales, pero eso podemos incluirlo dentro de ese punto si querés. Elí no solo era su padre natural, era el mentor espiritual, era el padre espiritual, pero ni cabida que le dieron. Ni cabida. Una cosa que era muy importante que Dios le recalca
a Elí, ya hasta en palabra profética se lo dijo: desprecian la ofrenda y el sacrificio del pueblo, que el pueblo me hace. Desprecio por la ofrenda y el sacrificio. Vuelvo a los líderes, estoy ahí. Pastores y líderes que desprecian las ofrendas y el sacrificio que los hermanos hacen por la iglesia, para el reino y para el avance de la obra. Que están ahí poniendo vida, que están poniendo de su tiempo, que están poniendo de su dinero y lo desprecian, lo malutilizan. No le agradecen nunca a ningún hermano nada. Creen que es la obligación de los hermanos servirlos a ellos, como si ellos fueran Dios. Desprecian el sacrificio. Bueno, tenía que hacer eso, está bien. O, bueno, no estuvo tan bien, te faltó limpiar ahí, te faltó limpiar acá, vamos, muévase. Desprecio al sacrificio y a la ofrenda de los hermanos. Aberrante para Dios. Aberrante. Aberrante. Lo interesante es que cuando Elí está corrigiendo a sus hijos, en un momento le dice, les habla, le dice, o sea, todo el pueblo sabe esto, o sea, esto es una vergüenza pública. Y no les interesó. Escucha, hermano, cuando nos deja de importar el testimonio delante de los ojos de la gente, cuando nos llamamos cristianos, decimos, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo soy cristiano, pero me comporto igual que todos los demás, pero tengo el rótulo de cristiano, estoy avergonzando a la iglesia. Por favor, quítese el nombre de cristiano, sea honesto. Si no va a ser cristiano, no sea. Cuide el testimonio. Cuando no te importa cuidar tu testimonio afuera, vas a decir, no, yo acá ando. No, siempre acá, siempre cristiano, Dios está en mi corazón, todo, y hace una vida totalmente desordenada conforme a lo que Dios dice. Oiga, usted no es cristiano. No lo es. No. No. Si a usted no le importa perder el testimonio delante de la gente, usted no es cristiano. Y a usted no le puede pasar eso por alto. Somos representantes del cielo en la tierra. Sea uno bueno, sea un buen embajador. Si va a ser un mal embajador, mejor entregue los títulos. Lo último ahí que voy a destacar es que uno de los errores más grandes que cometió Elí, y el Señor se lo dijo específicamente, le dijo, honraste más a tus hijos que a mí. Esos padres permisivos con sus hijos. Permisivo, bueno, no pasa nada. Pero ¿sabe qué? Le prediqué yo, lo traje yo. Está haciendo un desastre dentro de la iglesia, ¿eh? Pero es mi hijo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Lo voy a bajar del altar? Sí, hermano, lo tenés que bajar del altar. Porque cuando pones por encima a tus hijos por encima de Dios, Dios eso no lo pasa por alto. Dios no puede depositar la presencia en esa iglesia porque estás adorando más a tus hijos que a Dios. Entonces ya Dios no es el Dios de ese lugar. Ya no es el al que vos estás buscando adorar. Y lo digo de tus hijos naturales y lo digo de tus hijos espirituales. Le hablo al liderazgo también. Pero también le hablo a los padres de familia. Los padres que dicen, bueno, pero mis hijos, está bien, más o menos, qué sé yo. Después cuando sean más grandes se van a encaminar. No, sea irresponsable usted. Usted pierde de esa manera la gloria y la presencia de Dios en su casa. Pierde la gloria y la presencia para sus hijos también. Son todas pequeñas cosas, son grandes cosas, pero empiezan siendo pequeñas actitudes que nos hacen perder la gloria. Y un día terminamos exclamando, hemos perdido la gloria y la presencia. Y nos terminamos dando cuenta cuando pasamos una derrota terrible, una situación inesperada, insólita. No tenemos que llegar ahí. No tenemos por qué llegar ahí. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto que te digo y me enfrento a una cámara y a la exposición pública diciendo las cosas que digo? ¿Por qué? Porque por amor Dios me dijo, deciles que no hace falta llegar hasta ahí. Advertiles de cuáles son los errores en este cambio de era que estoy haciendo. Advertiles para que se arrepientan y cambien a tiempo. Advertiles antes de que les espere una derrota enorme. Advertiles antes de que tengan que gritar, perdí la gloria, perdí la presencia, lo perdí todo.
Es una advertencia de parte de Dios. Caramba, y en plena pandemia mundial vengo a hacerte esta advertencia. Que no te toque pasar a la eternidad en estas condiciones, ni que ninguno de los tuyos pase en estas condiciones. Hay un llamado al arrepentimiento desde el cielo en este momento, grandísimo y enorme. Y es por amor, créeme. Es por amor cuando yo leo esa frase en la palabra y cuando me encuentro en la palabra, con la palabra hemos perdido la presencia, mi corazón se rompió. Y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar, y dije, caramba. Y pensé que era por mí, el Señor me dijo, eso es lo que siento yo cuando me abandonan de esta forma. Porque me abandonan ustedes. Cuando se comportan así, ustedes me abandonan. Mira, quiero leerte 2 versículos antes de meterme. Como yo siempre te digo, esto siempre termina bien. Te dije 12 cosas que nos alejan, pero quiero decirte también 12 que te le hacen recuperar. Así que no te vayas. No te vayas. Mira, te quiero hacer solo énfasis en estos 2 versos para reforzarte lo que te acabo de decir. Primera de Samuel 2:30 dice, por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes me... Pastor, líder, amigo, es literal, como el Señor, cuando el Señor ya te lo tiene que decir literal, no tenés cómo escaparte. Dice que de ninguna manera voy a permitir que me sirvan en esas condiciones. De manera tal que si hasta hoy veníamos sirviendo en esas condiciones, se terminó. Estoy anunciándote que Dios no va a permitir que sigan esos servicios. Van a salir a luz. Todo esto va a salir a luz, así que es mejor avergonzarse en privado con Dios a que Dios te avergüence en público. Por no cambiar, por no confesar. Y no creas que no lo va a hacer. No, pero Él me ama, Él te ama, por eso te va a exponer. Porque ama demasiado a la iglesia. Su iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha. Y es mejor pasarla mal en intimidad con Dios y ponerse colorado y llorar y arrepentirse que terminar avergonzado en público, porque Dios no va a permitir que sirvamos de esta manera. No lo va a permitir. Pero a mí me profetizó que yo iba a ser pastor y yo tengo un llamado. Exacto. Igual no te va a dejar hacerlo. A Elí le dijo, aunque yo profeticé que vos, tus descendencias, todos me iban a servir, si de ninguna manera lo voy a dejar. No en estas condiciones. Yo lo que profeticé era en las condiciones correctas, no en estas. A veces hay gente que se agarra de una palabra que Dios le dio. No, es que Dios me llamó a mí al pastorado y anda en cualquier cosa de estas que nombramos recién y cree que todavía Dios le va a dar el pastorado. Dios se lo sacó hace rato. Dios le sacó el sacerdocio a Elí, le sacó el sacerdocio a sus hijos y eliminó la línea del sacerdocio. Viene un cambio de era, pastor, líder. Por favor, te lo pido. No quedes afuera. Ni mucho menos quedes en vergüenza. El Señor dice, yo honro al que me honra, dice literalmente, y humillo al que me desprecia. Si vos no le das el valor suficiente, eso es el desprecio. A las palabras que yo te estoy diciendo, si no le das el valor suficiente, vas a terminar humillado por Dios. Dios va a humillarte. No hay nada peor que ser humillado, pero ser humillado por Dios es terrible. A los ojos de todos, Elí y toda su descendencia quedó humillada por comportarse mal. Ahora, ahí cerramos esa parte, que no es menor, es importantísima, porque todos podemos tener algo de todo eso. Y Dios no lo va a pasar por alto, insisto. Y esas cosas nos hacen perder la gloria y la presencia de Dios. O sea, nos hacen vivir en derrota constante. Derrota en nuestra economía, derrota en nuestra familia, derrota en nuestras relaciones sentimentales, derrota en nuestra vida académica, derrota en nuestro ministerio, derrota. Porque no hay presencia. Porque la derrota es el resultado de la falta de presencia y de la falta de gloria. Amén. Pero dice 1 Samuel 5:11 que una vez que se llevaron el arca, le robaron la caja que contenía la presencia. Que Dios no vive en una caja, pero se llevaron la caja que representaba la presencia.
Dice, por eso convocaron a los jefes filisteos y protestaron, llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Vos sabés lo que cuenta la historia, se llevaron el arca y las consecuencias de que el arca está ahí es que sus ídolos se caían, amanecían decapitados, sin manos, se llenaron de tumores por cada lugar donde querían retener el arca, que eran el enemigo, se llenaban de tumores y morían a montones. Porque la presencia no está hecha para habitar con el enemigo, la presencia está reservada para los hijos. Así que cuando los enemigos dijeron, esta arca hay que devolverla, saquémosla de acá, porque evidentemente está reservada para los hijos, no para nosotros. La ataron a unas vacas y dijeron, bueno, si vuelve sola, era de Dios. Ni se desvió la vaca ni un metro, las dos vacas, ni un metro se desviaron. La presencia volvió sola al lugar donde están los hijos. Porque es el deseo de Dios devolvernos la presencia si la perdimos. Es el deseo de Dios devolvernos la gloria. Él quiere ser la gloria de su pueblo. Es el deseo de Dios devolvernos la gloria, devolvernos la presencia. Es el deseo. Y entonces quiero darte los 12 puntitos, o 12 tips, o 12 cosas sencillas, simples, que te van a permitir recuperar esa presencia que perdiste, esa gloria y por lo tanto las victorias en tu vida, los avances en tu vida. Si no tuviste avances porque perdiste la presencia, papito. Si no tuviste avance en algún área de tu vida, perdiste la gloria y la presencia. Pero vamos a recuperarla hoy. ¿Cómo la recuperamos? Bueno, hay que mirar entonces el cambio de era que Dios estaba haciendo con el fin de Elí, porque estaba levantando a Samuel. Yo te hablé hace unos días, porque este mensaje ya estaba en mi corazón, que Dios levantaba una generación de Samueles, de Davides, de profetas, una era nueva. ¿Qué hacía Samuel? Samuel vestía el efod de lino. Samuel vestía santidad. La santidad no pasó de moda. Lamento decirte que no pasó de moda. A los que creen en las modas en el Evangelio, la santidad nunca pasó de moda. Y la santidad es para vestirla, no para tenerla en el ropero. La santidad en el ropero es para mirarla. La santidad vestida es para vivirla. La santidad no ha pasado de moda. Dios sigue buscando una iglesia santa, apartada para Él, separada del mundo. Separada del mundo. No tenemos que despreciar al mundo, claro que no. Lo tenemos que salvar, no volvernos a ellos. Separados del mundo, los atraemos a Cristo, no nos convertimos a ellos. No nosotros nos hacemos como ellos. La santidad no ha pasado de moda. El separarse te devuelve la presencia y la gloria. Cuando uno toma decisiones drásticas en su vida de santidad, la gloria y la presencia vuelven y por lo tanto vuelven las victorias, vuelve el avance a tu vida. La santidad. 2. El servicio a Dios pero de corazón. El de corazón. El servicio que hago a Dios no por la aprobación del pastor, del líder o del hermano o la hermana que me gusta y que quiero que me vea que soy un cristiano comprometido. El servicio a Dios de corazón, el no forzado, el no fingido. El que es capaz de hacer cualquier cosa que Dios me pida, porque al final de todo soy capaz de hacerlo aunque no me lo agradezcan, porque no lo hago para los hombres, lo hago para Dios. Ese servicio restablece la presencia, hace volver la presencia. Ese es el estilo de servicio que hacía Samuel en el templo. No lo hacía para caerle bien a nadie, lo hacía para caerle bien a Dios. Y esto que te estoy diciendo, cuando vos leas todos los capítulos en tu casa, que te invito a hacerlo, vas a encontrar que hasta está escrito literal. El servicio de corazón, el voluntario. Número 2. Número 3. La búsqueda habitual de la presencia de Dios. Samuel tenía su camita en la presencia, en el lugar donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. De manera que eso me quiere decir que yo no puedo pasar un día
sin buscar su presencia o sin haber estado en su presencia. Eso nos devuelve la gloria. Cuando llega el momento de irme a dormir, pero yo quiero ponerme a cuentas, no quiero decir, Señor, perdón por mis pecados, por temor a que si me muero y me voy al infierno. No, cuando yo voy a buscarlo porque quiero su presencia, porque pasé el día y quiero su presencia, y anhelo estar con Él, y anhelo que me hable, y anhelo que me toque, y anhelo, no sé, que me tire al suelo, que me haga algo, pero quiero estar con Él, quiero sentir su presencia. Habitualmente, para Samuel esto era algo diario. No podemos ser cristianos, la gloria y la presencia no viene a nosotros solo cuando lo buscamos a Él los martes, los viernes y los domingos, en las 2 horas que dura la reunión en la iglesia. No funciona así. Pero cuando buscamos su presencia habitualmente, Él viene. Porque Él ama darnos su presencia. Porque Él ama manifestar su gloria en nosotros. Samuel lo hacía de manera habitual. Decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, decían los profetas. Era algo habitual para ellos habitar en la presencia de Dios. Habitual es algo de todos los días. Era un hábito para ellos. Ya era algo normal. Tenemos que volver a buscar a Dios como antes. Mira, ahora le estoy hablando a alguien y no sé a quién. Porque es imposible. Yo sé que hay algunas personas, una o dos o tres personas hay por lo menos que en este momento empezaron a decir, wow, yo me empecé a acordar, pastor, cuando usted decía eso, me empecé a acordar que yo tenía de esos momentos cuando yo me ponía música en mi habitación y pasaba un rato largo de panza en el piso buscando al Señor. Bueno, déjame decirte, el Señor está esperando que recuperes eso. El motivo por el cual no has avanzado es justamente ese, porque esa era la clave de tu éxito. Y lo abandonaste. Recupéralo. Rápido, papi, estás a tiempo. Rápido que estás a tiempo. Rápido que estás a tiempo. 3, 4. El crecimiento en el conocimiento de Dios. Qué importante que es crecer en el conocimiento de Dios. Pastor, ¿cómo hago para crecer en el conocimiento de un Dios que es tan grande? Es imposible de conocerlo. Bueno, empecé a experimentar con Él. Dios no puede ser conocido de manera racional. Es tan grande que mi razón no podría llegar a terminar de comprenderlo. Así que tenemos que empezar a experimentar con Él. Buscar experimentar, tener experiencias con Dios, buscarlas. No está mal buscar tener experiencias con Dios. Señor, quiero tener una visión. Señor, quiero hablar en lengua. Señor, quiero poder profetizar. Señor, quiero que me muestres, quiero que me hables. Quiero, no sé, algo. Quiero experimentarte. Es la manera de conocer a Dios. Tenés que volver a desear, querer el experimentar con Dios para conocerlo. Es una necesidad. La Biblia habla de que Samuel crecía en conocimiento y en revelación. Tenemos que volver a desear experimentar cosas con Dios. Quiero caerme, quiero temblar, quiero lo que sea, quiero experiencias con Dios. No quiero vivir de un Dios de un libro. Quiero vivir la experiencia. 5. Vivir bajo el cuidado de un mentor o de un padre espiritual. Dios mío, no hay llanero solitario en el Evangelio. No existe. Tenés que buscar estar bajo una autoridad, bajo un mentor. Y no te hablo yo entiendo que te pudieran haber maltratado alguna vez. Bueno, busca uno que te trate bien. Dejá esa excusa anterior y vieja. Te estoy hablando del hoy, que te estoy avisando que Dios va a hacer un cambio de era. Te estoy avisando que Dios quiere devolverte su presencia. Te estoy avisando que Dios quiere devolverte la gloria. Te estoy avisando que Dios quiere darte un avance. No se puede dar ese avance si vos no estás bajo el cuidado de alguien, de un mentor, alguien al que vos le puedas rendir cuentas. Por eso es tan importante que vos puedas tener cercanía con el pastor, con un líder de una casa de luz para que te acompañen. Qué importante que es tener a alguien que a tiempo me diga, che, guarda que le está cerrando. Cuidado que ahí le pegaste al otro lado, era el otro blanco al que le tenías que dar. Mirá, para tirar, en vez de tirar así, si vos apuntás la mano y si movés bien la muñeca, le vas a dar. Qué necesario, qué importante que es. Qué importante que es.
Una cosa que a mí me llamó la atención es lo siguiente, y esto no es de Samuel, aunque seguramente Samuel lo hacía. Cuando el pueblo de Dios, este sería el punto 6 si querés, cuando el pueblo, filisteo se llevó la presencia, la puso en el templo de Dagón. Y el Señor le enseñó ese día, esa primer noche, le enseñó al pueblo, enemigo, pero que nos sirve a nosotros como enseñanza de lo que Dios hizo, que ante Él hay que estar de panza en el suelo, humillado delante de Él. Dice que pusieron el arca del Señor en el templo de Dagón y cuando fueron al otro día, Dagón estaba caído de frente al arca. Indicando esto, que lo que Dios busca, que mi posición sea de humillación siempre delante de Él. Hasta los enemigos se van a doblar, pero nosotros lo hacemos voluntariamente. Tenemos que buscar vivir en humillación, postrados delante del Señor, reconociendo cuál es nuestra condición respecto del que somos nada, que sin Él somos nada, que si alguna vez somos algo o alcanzamos alguna victoria es porque su gracia y su misericordia, su presencia y su gloria nos llenó. Y es el resultado de Él, no de nuestra habilidad. Buscar humillarnos, buscar vivir humillado delante de Dios, vivir postrado delante de Dios. Esa es la posición en la cual Dios nos devuelve la gracia, la gloria, la presencia. Ahora, al mismo tiempo, a la otra noche levantaron la estatua y dijeron, bueno, no sé qué habrá pasado. Le dejaron ahí, fueron al otro día y ahora no solo estaba humillado, sino que ahora estaba sin cabeza y sin manos. Tenemos que aprender a dejar de vivir de las obras de nuestras propias manos. Tenemos que empezar a desear vivir y ver las obras de Dios, las obras de las manos de Dios en nuestra vida. Dejar de querer hacer todo con nuestras propias manos y dejar que Dios haga en nuestras vidas. Dejar de querer dirigirnos nosotros y perder la cabeza y dejar que Cristo sea nuestra cabeza. Que Él nos dirija. Qué representativo fue lo que Dios hizo con Dagón. Le sacó la cabeza y le sacó las manos. Claro, figurativamente lo decapitó, lo eliminó y le cortó sus obras. Pero para nosotros nos tiene que ser de llamador de atención. Él no quiere tampoco que nosotros seamos la cabeza. Él quiere que Cristo sea nuestra cabeza. Que Él nos dirija. Tenemos que dejar de querer tener el control de absolutamente toda nuestra vida. Tenemos que aprender a consultarle a Él como cabeza. Eso es humillación. Tenemos que dejar de querer insistir en hacer las cosas con nuestras propias manos y dejar que Él haga a favor nuestro. Amén. Así se recupera la gloria. Así se recupera la presencia. Cuando Cristo nos dirige hay verdadera presencia. Pusieron el arca con 2 vacas y las dejaron ir. Y las vacas ahí fueron directo hasta el pueblo. Pero a mí algo me llamó la atención. Dice que fueron haciendo, ¿no?, el ruido de las vacas. Y me habla el Espíritu Santo y me dice, no dejaron de alabar en ningún momento. Hasta las vacas me alaban. Si hay algo que recupera la presencia y la gloria, que hace que la gloria y la presencia vuelvan a acercarse a mí, es la alabanza. Es el reconocer al Señor. Eso significa alabanza, el reconocerlo. Señor, si algo tengo, vos me lo has dado. Señor, si algo soy, es porque vos me lo diste. Señor, si alguien me escucha, es porque vos me diste palabra. Señor, si tengo vida, es porque vos hacés latir mi corazón. Señor, si tengo para comer, es porque vos me has dado un sustento. La alabanza en mi boca. La alabanza en mi boca, el alabarlo, el ponerlo en alto, me devuelve la presencia y la gloria. Hay algunos que cambiaron la alabanza a Dios por la alabanza a lo que ellos han logrado. Por eso es que Dios se aparta. Pero lo podemos recuperar, querido, lo podemos recuperar. Esas vacas siguieron un camino sin desviarse. Eso a mí me indica que yo puedo transitar el camino del Evangelio también sin desviarme. Yo soy mucho más inteligente que una vaca. Usted es mucho más inteligente que una vaca. Más inteligente que un animal. Si un animal, con lo torpe, descuidado y poco inteligente que es, puede no desviarse en el camino, usted tampoco. Es cuando nos mantenemos en el camino firmes, estables,
Cuando la gloria y la presencia vienen a nosotros y las victorias nos visitan otra vez. Las victorias vuelven a ocurrir cuando estamos caminando derechos en el camino, sin desviarnos. Y aunque fuéramos torpes, no nos íbamos a desviar del camino, dice la palabra. Mire que la vaca pudiera ser tan torpe, pero no se desvió. Así que tenemos que volver a tomar el camino, la senda antigua, la senda correcta. El Evangelio no ha cambiado. El Evangelio es el mismo, siempre será el mismo. Volver a recorrer ese camino sin desviarnos. Los últimos 2 puntos son más sencillos todavía. Tiene que haber una dedicación total a Dios y a su servicio, en el área que eso signifique. Yo soy un pastor que cree que en el Evangelio no solo hay 5 ministerios, hay muchos ministerios, de hecho están en la Biblia que hay muchos. No solo vos podés servir a Dios siendo apóstol, pastor, profeta, maestro o evangelista. Hay otro montón de ministerios que nombra Pablo. Pero también Dios pudiera llamarte a servir en lo secular para sostener sencillamente las obras económicamente. Bueno, si eso es así, entonces también tenés que hacerlo con una dedicación total a Dios. Tenés que ir a trabajar entonces cada día y encarar cada proyecto nuevo como si lo estuvieras haciendo para Dios. Tiene que ser una dedicación total a Dios, tu trabajo, tu empleo, tu carrera. Tenés que estudiar como quien estudia para Dios. Tenés que trabajar como quien trabaja para Dios. Y si es en el ministerio, tenés que hacerlo también como para Dios, no para la gente. No podés profetizar para la gente, no podés profetizar para la tribuna. Amén. No podés pastorear y armar un mensaje para el aplauso. Tenés que armar un mensaje para transmitir lo que el cielo puso en tu corazón. Hay que hacerlo de una manera con dedicación total a mi servicio. Hay que dedicarse de una vez y por todas al servicio a Dios, de manera suelta y entera. Si el Señor te dio la habilidad en la música, servilo a Dios con la música. Si el Señor te dio la habilidad en los negocios para hacer riqueza, serví a Dios con tu riqueza. Si el Señor te dio la habilidad de cuidar gente, serví a la iglesia, dedícate a servir a las ovejas del Señor. Pero dedícate totalmente, eso hace que la presencia y la gloria vengan y que las victorias no se aparten de tu vida. Lo último que te digo, el ayuno y el arrepentimiento, aún en público. Samuel les dijo algo cuando la presencia vino, dijo, hagan un ayuno y arrepentimiento, pero que sea público. Yo voy a estar orando por ustedes. Pero no hay tal cosa, mi querido, mi querida, como el te pido perdón y no cambio. No existe. No existe. Y aún hay errores y ofensas que las tenemos que reconocer de manera pública. Sí que sí. Sí que sí. No, yo ya sé pedir perdón a Dios. No, a veces no es suficiente. No. A veces tenés que pedir perdón a que le hiciste daño también. No es suficiente, porque es como la fácil. No, yo ya pequé solo contra Dios, así que le pido perdón. No, lastimaste gente, tiene que haber un arrepentimiento público. Le robaste a alguien, tiene que haber un resarcimiento. Porque eso te devuelve la gloria. Porque eso te devuelve la presencia. Y tu reputación no es más importante que la gloria y la presencia de Dios habitando en tu vida. Con tu reputación no obtenés ninguna victoria. Con presencia y con gloria sos invencible. Con la presencia y con la gloria de Dios sos invencible. Eso es lo que quería transmitirte hoy. Hoy quiero invitarte a recuperar o buscar la presencia si nunca la habías tenido. Ese es el deseo de mi corazón. Ese es el deseo del corazón de Dios, porque Dios puso ese deseo en mi corazón. Llamar la atención con las palabras correctas, concretas, sin pelos en la lengua. Avisar de un cambio de era. Y llamarte al cambio hoy, a recuperar la presencia para que tu vida no sea más un estancamiento. Para que tu vida no solo no sea un estancamiento, para que tu vida no sea una derrota en los próximos días, que no sea una derrota grande, sino que sea una vida de gloria, que sea una vida de victoria, que sea una vida de conquista, que sea una vida de avance, como es eso que le espera a cualquiera que carga la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que trae las victorias. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lloro que tu Espíritu Santo esté trayendo confirmación a cada corazón de que esta palabra vos la pusiste en mi corazón y no son ideas mías. Que nada hay de mí en este mensaje, Señor, que esto es algo que vos pusiste en mi corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, amigo mío, vos que sos el único capaz de traer convicción a los corazones de los errores, que lleves convicción, que trasciendas la pantalla y lleves convicción a los corazones para que haya un arrepentimiento real y sincero, para que nos volvamos a la búsqueda de la gloria, para que nos volvamos a la búsqueda de la presencia, para que tu pueblo, Señor, viva en victoria y ya no en derrota, ya no teniendo que inventarse cosas por falta de poder, que podamos vivir y andar en el poder por causa de haber recuperado la presencia, por causa de cuidar la presencia, por causa de cuidar tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo hoy termine este mensaje que hoy empecé. Que lo termine Él en los corazones. Que lo hable Él a los corazones. Que lo lleve a buen término Él en los corazones. Porque solo Él puede hacerlo. Espíritu Santo, tú que eres el responsable de hacer la obra de Dios en este mundo, cúmplela en cada corazón. Cumple tu servicio, tu ministerio a los santos, a estos hijos de Dios. Tráelos al arrepentimiento y al deseo desesperado de recuperar la presencia y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.